Pues vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de el Journal Club. El correspondiente al día de hoy tiene por título Riesgo incrementado de asma y rinitis alérgica en pacientes con antecedente de enfermedad de Kawasaki, una revisión sistemática y metaanálisis. Agradezco primeramente a mi profesora asesora, la doctora Rosa Ivette Guzmán Avilán, y mi nombre es Janet Segura Guardián, soy residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica. El artículo del que vamos a hablar el día de hoy fue publicado en la revista Frontiers in Pediatrics. Esta es una revista que tiene un factor de impacto de 3.418. Hasta el día de hoy el artículo tiene un total de 1.627 vistas y hasta el momento no ha sido citado en algún otro artículo. Esta revista tiene 22 secciones en pediatría, entre ellas el área de inmunología pediátrica, y es esta la revista oficial de la Academia Europea de Pediatría. Este artículo fue aceptado el 30 de noviembre del 2021 y publicado el 20 de diciembre del 2021. En cuanto a los antecedentes, pues sabemos que la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis febril aguda que va a afectar a vasos de mediano calibre y hasta el día de hoy la causa más conocida de una cardiopatía adquirida en niños susceptibles. Hasta el momento se desconoce la causa con un grupo de fenotipos de la enfermedad de Kawasaki, pero algunas pruebas van a respaldar una respuesta inmunitaria exagerada, similar a la que se presenta en el asma con inflamación tipo 2. Los estudios que investigaron la participación de la inflamación tipo 2 en la enfermedad de Kawasaki revelaron eosinofilia y elevación de algunos mediadores, sobre todo inmunoglobulina E, interleucina, sobre todo la 4, interleucina 5, eotaxina y proteína catiónica de eosinófilos. En cuanto a los antecedentes, sabemos que los desencadenantes de la enfermedad de Kawasaki, en algunos estudios se ha valorado la posibilidad de una hipersensibilidad de tipo retardado inducida por el polen o ácaros que podrían tener un rol en su patogenia. La evidencia hasta el día de hoy ha demostrado un mayor riesgo de enfermedad de Kawasaki, asociado sobre todo con enfermedades alérgicas previas, como sucede en el caso de asma, rinitis alérgica, dermatitis atópica y urticaria en niños. Sin embargo, hasta el día de hoy, un estudio mostró una menor exposición a alergenos previo a presentar enfermedad de Kawasaki, pero mayor exposición a sustancias químicas. A pesar de este estudio, son mayores los estudios que reportan una posible asociación del antecedente de enfermedad de Kawasaki asociado a enfermedades alérgicas, como este estudio que encontró una correlación positiva entre el polen de cedro japonés y el desarrollo de la enfermedad de Kawasaki. El objetivo de este estudio fue buscar la correlación entre la liberación de polen y el cambio en el número de pacientes con enfermedad de Kawasaki, desarrollado del año 1991 al 2002, en el cual se encontró que durante los meses en los que había una mayor liberación de polen, posteriormente, meses después, se encontraba que los pacientes pues, se presentaban con enfermedad de Kawasaki. Entonces, aparentemente hay una correlación positiva con el antecedente de la exposición del polen de cedro japonés. Algunos otros estudios epidemiológicos sugieren una elevada prevalencia de alergia en niños, ya sea antes o después de presentar la enfermedad de Kawasaki. En un estudio retrospectivo de casos y controles, se asoció el antecedente de asma eosinofílica con el riesgo de enfermedad de Kawasaki. Y aquí hacen énfasis en el asma eosinofílica, ya que en este estudio se evalúa a los pacientes que no cumplían el índice predictivo de asma y aquellos que sí lo cumplían, englobando dentro de los que sí lo cumplían aquellos que presentaban eosinofilia o un recuento de eosinófilos mayor de 4%. En estos fue los que sí se asoció la presencia de enfermedad de Kawasaki comparado con aquellos que no presentaban eosinofilia. Otro estudio en Taiwán demostró asociación de la enfermedad de Kawasaki con cualquier enfermedad atópica concomitante. En este estudio, pues parece que sí hubo una asociación, ya sea entre la enfermedad de Kawasaki y los pacientes que hubieran tenido cualquier enfermedad de tipo alérgico. En algunos otros estudios de Wei también se encontró una asociación positiva entre rinitis alérgica, dermatitis atópica y el riesgo de enfermedad de Kawasaki. Sin embargo, aún no está claro si a largo plazo se mostrará una asociación clara entre las enfermedades alérgicas y la enfermedad de Kawasaki. Sabemos que la proporción de alergias después de haber presentado enfermedad de Kawasaki
puede ser muy alta, especialmente los pacientes que han presentado rinitis alérgica. En este puede llegar hasta el 47.04% dentro de los 6 años posteriores al diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki. Hasta el momento, ninguna investigación había realizado algún metaanálisis con estadísticas completas sobre este tema. Se realizó en este estudio el primer metaanálisis con el objetivo de investigar el riesgo a largo plazo de los pacientes con enfermedad de Kawasaki y enfermedades alérgicas. En cuanto a los métodos, tenemos que los criterios de búsqueda fue una búsqueda realizada en electrónica sistemática en las principales plataformas como PubMed, Embase y Biblioteca Cochrane para estudios sobre enfermedad de Kawasaki, desde el inicio hasta el 24 de julio del 2021. Algunas de las palabras clave fueron enfermedad de Kawasaki, rinitis, atopia, alergia, asma y dermatitis. Los criterios de revisión se realizaron con la pregunta PICO, que ya sabemos que habla de paciente, intervención, comparación y resultados. El presente estudio se realizó de acuerdo con los elementos preferidos para el reporte de revisiones sistemáticas y metaanálisis o PRISMA. Este se realiza sobre todo para mejorar la calidad de la presentación de los metaanálisis. Los criterios de elegibilidad y recolección de datos, en estos se incluyeron estudios de casos y controles, estudios transversales, realizados en pacientes después del diagnóstico de enfermedad de Kawasaki. Con respecto a las medidas de resultado y exposición, se incluyó cualquier método de evaluación para la enfermedad de Kawasaki, asma, rinitis alérgica y o dermatitis atópica en la revisión narrativa, así como en el metaanálisis cuantitativo. No se impusieron restricciones de fecha o tipo de publicación en la búsqueda. Dentro de los criterios de exclusión, se excluyeron aquellos estudios que informaron enfermedades alérgicas previas o concomitantes con el desarrollo de enfermedad de Kawasaki, estudios sin grupos de comparación o artículos que no proporcionaron datos originales o textos completos, o aquellos estudios que utilizaron un conjunto de datos superpuestos o similares en diferentes artículos publicados. Y se excluyeron también aquellos que no estaban escritos en inglés. En cuanto a los resultados primarios, estos se establecieron con la razón de momios, de la asociación entre una enfermedad alérgica y la enfermedad de Kawasaki. El objetivo fue analizar estudios que examinaran la prevalencia y o incidencia de una o más de las 3 enfermedades alérgicas, como asma, rinitis alérgica y dermatitis atópica, en sujetos con enfermedad de Kawasaki, en comparación con aquellos que no presentaron enfermedad de Kawasaki. Los datos se calcularon a partir de la información disponible en manuscritos sin contactar a los autores originales. En cuanto a la síntesis de datos, se investigó la asociación de enfermedad de Kawasaki con las 3 enfermedades alérgicas con el programa Software Comprehensive Meta-Analysis, que, bueno, creo que lo tengo escrito en otra diapositiva, que de acuerdo con los antecedentes heterogéneos y las poblaciones entre los estudios seleccionados, los datos brutos se agruparon mediante el metaanálisis del modelo de efectos aleatorios para determinar la razón de momios con el intervalo de confianza del 95%. En cuanto a la heterogeneidad y sesgos en la publicación, se evaluó la heterogeneidad estadística de las pruebas en los estudios incluidos y el sesgo potencial de publicación se evaluó de forma simultánea mediante la inspección visual de los gráficos en embudo y la prueba de regresión de Egghead. Se utilizó la versión modificada de la escala de Newcastle-Ottawa. Esta es diseñada para evaluar la calidad de los estudios observacionales. Se le dio una calificación o se da una calificación de 0 para baja calidad a la máxima que es 10, que indica una alta calidad para los estudios de casos y controles y transversales para determinar pues, la calidad metodológica de los estudios incluidos. De acuerdo a un metaanálisis anterior, se definieron los estudios como de baja calidad con una puntuación menor de 5 en el presente estudio, una calidad moderada con una puntuación de 5 a 6 o una alta calidad con una puntuación mayor de 6. Dentro de los resultados, pues se eliminaron un total de 229 estudios que estaban duplicados, de un total de artículos de 1038, además se excluyeron 799 estudios en función de títulos, resúmenes, dejando solamente 10 para una evaluación adicional.
Solamente 4 estudios no se obtuvieron de la base de datos del Sistema de Salud de Taiwán. De estos, 2 fueron estudios transversales y 2 estudios de casos y controles. La mayoría de los estudios transversales y longitudinales reportaron una asociación positiva estadísticamente significativa. En cuanto a los resultados, 4 estudios en 4 países que representaron a 8,474 participantes se incluyeron al final en este metaanálisis. No se observa muy bien la tabla. El metaanálisis integral se realizó para los resultados de asma, rinitis alérgica y dermatitis atópica después de la enfermedad de Kawasaki. Los estudios incluidos en esta revisión sistemática se publicaron entre 1997 y 2016, y el tamaño de muestra de pacientes con enfermedad de Kawasaki varió desde 93 en Singapur a 7,072 en Taiwán, incluyendo 5,304 hombres y 3,170 mujeres. Más de la mitad de los participantes de este estudio fueron varones. Los 4 estudios incluidos en esta revisión estaban pacientes de Israel, Singapur, Japón y Taiwán, con fuentes variadas de datos. En este análisis, la gran mayoría eran asiáticos, entre ellos incluidos chinos, indios, japoneses y también malayos. Los estudios utilizaron métodos de evaluación como entrevistas telefónicas, cuestionarios, el Estudio Internacional de Asma y Alergia en la Infancia y también en el código de base de datos o registros médicos. El número de estudios y tamaño de la muestra para cada enfermedad alérgica fue asma con 4 estudios, rinitis alérgica 4 estudios y dermatitis atópica 3 estudios. En cuanto a la asociación entre la enfermedad de Kawasaki y asma, en el análisis final se incluyeron 4 estudios que reportaron asma en pacientes con enfermedad de Kawasaki. De los 8,474 niños con enfermedad de Kawasaki, 773 se diagnosticaron con asma. La razón de momios estimada de los niños con enfermedad de Kawasaki en comparación con los que no la tenían fue de 1,437 con un intervalo de confianza del 95%. Esto, por lo tanto, demuestra una diferencia significativa de manera estadística e indica una asociación entre la enfermedad de Kawasaki y el asma. En cuanto a la asociación de enfermedad de Kawasaki y rinitis alérgica, 4 estudios examinaron el riesgo de rinitis alérgica en niños con enfermedad de Kawasaki en comparación con aquellos sin enfermedad de Kawasaki. El metaanálisis mostró que era probable que los niños con enfermedad de Kawasaki tuvieran rinitis alérgica en comparación con los del grupo control. Esto mostrando una razón de momios de 1,726 o un intervalo de confianza de 95%. Difirió un poco para la asociación entre enfermedad de Kawasaki y la dermatitis atópica. La razón de momios de dermatitis atópica en pacientes con enfermedad de Kawasaki fue de 1,243. Este hallazgo mostró que si bien los niños con enfermedad de Kawasaki tienen más dermatitis atópica en comparación con los de los grupos de control, no alcanza una estadística significativa. Ya hablamos un poquito de la evaluación de calidad metodológica y sesgo de la publicación al realizarse la escala de Newcastle-Ottawa, con un promedio en esta metaanálisis para la evaluación de calidad de 7. En 2 de los estudios seleccionados tuvieron una calificación de 6, uno de 9 y otro de 7. Las pruebas de Egger no mostraron ningún riesgo de sesgo de la publicación para asma, rinitis alérgica o dermatitis atópica. Bueno, 6 y 9 y 7. En cuanto en la discusión, pues en el metaanálisis actual se identificó una asociación entre antecedente de enfermedad de Kawasaki con asma y rinitis alérgica sobre todo, pero sin embargo otros factores de riesgo potenciales como antecedentes familiares, entorno, no se reportaron o corrigieron por completo. Los estudios incluidos reportaron asociación entre enfermedad de Kawasaki y enfermedades alérgicas hasta los 18 años de edad. No se encontró hasta el momento una asociación clara entre dermatitis atópica y la enfermedad de Kawasaki. La posible razón de esto es que los niños que presentan dermatitis atópica suelen ser más jóvenes, incluso más pequeños que los pacientes que presentan enfermedad de Kawasaki, limitando esto la posibilidad de estudiar esta asociación. De manera similar, el análisis de cohortes taiwanesas seguidas durante 6 años encontró evidencia consistente de que la enfermedad de Kawasaki se asoció con un mayor riesgo de asma y rinitis alérgica. Sin embargo, en cuanto al análisis basado en el riesgo de dermatitis atópica con antecedente de enfermedad de Kawasaki,
en un estudio de cohortes realizado por Boone, se reportó mayor riesgo de dermatitis atópica en relación con la enfermedad de Kawasaki en el seguimiento ya a 5 años. La posible razón de esto es que el tiempo de seguimiento del estudio de cohortes fue corto y no se consideró a los niños mayores, se consideró a niños menores, y ya hablamos de que estos suelen presentar con más frecuencia la dermatitis atópica en comparación con los de mayor edad. La disbiosis relacionada con el desbalance entre el linfocito T regulador y T cooperador y la inflamación de tipo 2 pueden explicar en parte la conexión inmunopatogénica entre la enfermedad de Kawasaki y las enfermedades alérgicas. Dadas las funciones de los anticuerpos IgA en la inmunidad de las mucosas y el receptor FC para la inmunoglobulina A, codificado por el receptor FC como desencadenante de la respuesta inmunitaria a los patógenos mediada por IgA, cada vez más pruebas demostraron que un sistema inmunitario mediado por el receptor FC se relaciona con enfermedades inflamatorias e infecciosas. Los eosinófilos son necesarios para generar y mantener células plasmáticas y la IgA para la homeostasis de la mucosa. Se vio en ratones deficientes de eosinófilos que la producción de IgA se redujo. Se demostró que los eosinófilos del intestino delgado van a regular la respuesta a IgA humoral adaptativa y el número de células productoras de IgA aumentó en enfermedad de Kawasaki. La formación del transcriptoma mostró que los niveles transcripcionales del receptor de IgA fueron mayores de forma significativa en los pacientes con enfermedad de Kawasaki y disminuyeron después de la administración de la inmunoglobulina intravenosa. El producto final de los eosinófilos residentes en los pulmones es la L-selectina, que tiende a ser mayor durante la fase de convalecencia de la enfermedad de Kawasaki que en la fase aguda o subaguda. Los niveles plasmáticos de L-selectina en pacientes con lesiones de arterias coronarias tienden a ser más bajos que en la de pacientes sin lesión de arterias coronarias. La L-selectina va a desempeñar un papel en el reclutamiento de eosinófilos en la mucosa nasal humana de rinosinusitis crónica eosinofílica. La producción aberrante de citocinas inflamatorias, incluido el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6, promovieron interacciones entre leucocitos y células endoteliales que causaron disfunción endotelial y luego llevaron al desarrollo de enfermedades alérgicas en la enfermedad de Kawasaki. Liu identificó que los niños con enfermedad de Kawasaki sin afectación de arterias coronarias tienen una forma intensificada de rinitis alérgica, y cualquier otra alergia en comparación con los controles en consonancia con citocinas TH2 más bajas en pacientes con enfermedad de Kawasaki con afectación de arterias coronarias. Bueno. Bueno, ok. No se dispuso de reportes de investigación sobre la relevancia de los fármacos, entre ellos la inmunoglobulina intravenosa, corticoides, aspirina, utilizados para el tratamiento de la enfermedad de Kawasaki en enfermedades alérgicas. En ratones, la inmunoglobulina intravenosa tuvo como resultado un aumento de los receptores inhibitorios de la inflamación tipo 2 por medio de la interleucina 4. Ya sea en enterovirus o enfermedad de Kawasaki, se encontró que los recuentos de eosinófilos se elevaban después de la administración de inmunoglobulina intravenosa. Sin embargo, algunos pacientes incluidos en este metaanálisis, pues al haberse iniciado la recolección de los estudios de manera muy temprana, cerca de 1996, debieron incluirse antes de la terapia con inmunoglobulina intravenosa, que es recomendada por evidencia. Los corticosteroides también se utilizan como tratamiento de la inflamación tipo 2, por lo que es interesante hasta el día de hoy saber si el fármaco afectará a las enfermedades alérgicas en pacientes con antecedente de enfermedad de Kawasaki. Dado que estos estudios no demostraron el uso de corticosteroides en pacientes, no se pudo realizar o analizar los efectos de los corticosteroides hasta el momento en las enfermedades alérgicas. Sabemos que la aspirina se utiliza como parte del manejo de los pacientes con enfermedad de Kawasaki, generalmente en dosis altas. Sin embargo, muy pocos estudios abordaron las enfermedades respiratorias inducidas por aspirina, que afectan a personas entre 20 a 50 años y causan como consecuencia problemas respiratorios, tales como asma y sinusitis con pólipos nasales. La base de datos del Seguro Nacional de Salud de Taiwán no pudo probar que la prevalencia de asma en niños fuera mayor en los que usaban aspirina.
Por lo tanto, aunque se observó que el riesgo de asma y rinitis alérgica aumenta tras la enfermedad de Kawasaki, no se puede determinar si es debido al tratamiento con aspirina o no. En cuanto a las limitaciones del estudio, este estudio tiene varias limitaciones. En primer lugar, el metaanálisis incluyó solamente 4 estudios con diseño de casos y controles transversales y no se incluyeron estudios de cohortes. Por lo tanto, no se pudo investigar el aumento del riesgo por año después de haber presentado enfermedad de Kawasaki para cada enfermedad alérgica. Otra de las limitaciones que tuvo este estudio es que no se pudo valorar la diferencia entre género, etnia y edad. En segundo lugar, la enfermedad de Kawasaki y los resultados de las enfermedades alérgicas carecen de una definición rigurosa en este metaanálisis, ya que en varios de los estudios se utilizaron diferentes criterios de diagnóstico para cada una de las enfermedades y estos no fueron uniformes en todos. Por ejemplo, los 4 estudios incluidos tienen diferentes métodos para determinar la enfermedad de Kawasaki y no se descartaron los casos de enfermedad de Kawasaki incompleta por medio de las pruebas diagnósticas o código diagnóstico. La ausencia de homogeneidad de la definición de enfermedad de Kawasaki pudo dificultar en este caso la interpretación clínica. En conclusión, los resultados de este metaanálisis proporcionaron pruebas consistentes de una asociación entre la enfermedad de Kawasaki, asma y rinitis subsecuentes. Los médicos deberían ser más conscientes de las distintas presentaciones clínicas de las enfermedades alérgicas y establecer sobre todo un plan de seguimiento de la enfermedad de Kawasaki, incluso hasta la edad adulta. En cuanto al checklist, ¿por qué se realizó el estudio? Para conocer la asociación entre la enfermedad de Kawasaki y enfermedades alérgicas. ¿Qué tipo de estudio se realizó? Una revisión sistemática y metaanálisis. ¿Fue apropiado el diseño del estudio para el amplio campo de investigación examinado? No, contó con limitaciones diagnósticas que excluyeron a grupos de pacientes, como sucedió en el caso de enfermedad de Kawasaki incompleta. ¿Fue ético el estudio? Sí, no presentó riesgo para los participantes del estudio. ¿El estudio fue original? Sí, es la primera revisión sistemática y metaanálisis que habla precisamente sobre el riesgo de enfermedad de Kawasaki y su relación con las diferentes enfermedades alérgicas. ¿Sobre quién es el estudio? Pacientes con el antecedente de enfermedad de Kawasaki que posteriormente presentaron enfermedades alérgicas. ¿Cómo se reclutaron los sujetos? Se realizó una búsqueda sistemática electrónica sobre estudios que incluyeran enfermedad de Kawasaki y la asociación con enfermedades alérgicas en las plataformas de PubMed, Embase y Cochrane. ¿Quién se incluyó y quién se excluyó del estudio? Se incluyeron estudios de casos y controles y transversales que fueron realizados en pacientes con antecedente de enfermedad de Kawasaki y se excluyeron aquellos estudios en los que se reportaron enfermedades alérgicas previo o concomitante a presentar la enfermedad de Kawasaki. ¿Se estudiaron las materias en circunstancias de la vida real? Sí. La enfermedad de Kawasaki se presenta con más frecuencia en la infancia, edad en la que también las enfermedades alérgicas pues adquieren mayor importancia. ¿Fue razonable el diseño del estudio? Sí, para conocer la relación entre enfermedad de Kawasaki y enfermedades alérgicas. ¿Qué resultados se midieron y cómo? Se identificó y comparó la relación de enfermedad de Kawasaki y enfermedades alérgicas de acuerdo al análisis de diferentes artículos previamente publicados en las principales plataformas de revisión médica. La revisión abordó una pregunta claramente enfocada, ¿sí? Los autores buscaron el tipo correcto de artículos, sí, sin embargo, pues contaron con algunas limitaciones al no poder interferir en los reportes de los artículos previos. ¿Cree que se incluyeron todos los estudios importantes y relevantes? Sí. ¿Los autores de la revisión hicieron lo suficiente para evaluar la calidad de los estudios incluidos? Pues sí, al utilizar la declaración PRISMA o la escala de Newcastle-Ottawa, lo que se buscaba era precisamente que la calidad de los estudios aleatorizados fuera la indicada. ¿Se han combinado los resultados de la revisión? Si se han combinado los resultados de la revisión, ¿era razonable hacerlo? Sí, pues para comparar los diferentes grupos de pacientes con enfermedades alérgicas. ¿Cuáles son los resultados generales de la revisión? Pues que existe una asociación entre el antecedente de enfermedad de Kawasaki, sobre todo con rinitis alérgica y asma subsecuentes.
¿Se pueden aplicar los resultados a la población local? Sí, pese a que la prevalencia de enfermedad de Kawasaki no es tan elevada como en países asiáticos. ¿Se consideraron todos los resultados importantes? Probablemente no, debido a las limitaciones en el estudio. No se realizó asociación entre etnias, antecedentes familiares, entorno, y como ya comentamos, pues tampoco se consideró a los pacientes que presentaron enfermedad de Kawasaki incompleto. ¿Valen los beneficios, los daños y los costos? Pues por la metodología del estudio probablemente sí, porque pues no se vio involucrada la integridad de los pacientes. Y pues esto sería todo por mi parte.